hermanos, es una bendición nuevamente estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y este mensaje, primero quiero agradecer a nuestro pastor por la oportunidad que él me permite para estar aquí. Quiero agradecer a mi esposa también por la bendición que es a mi vida. Y sobre todo agradecerle a Dios, porque sin Él yo no estaría aquí parado enfrente de ustedes, hermanos. Este mensaje el Señor me fue mostrando a través de diferentes tiempos, y no es algo que en estas semanas surgió, en estos días, en cuanto yo me enteré que iba a tener la bendición de compartir, sino que el Señor me había ido mostrando esos aspectos, me había ido mostrando a través de su palabra lo que iba a compartir esta mañana. Y pareciera que todo fue casualidad, pero déjenme decirles que delante de Dios no hay ninguna casualidad. Él tiene un plan perfecto, y cuando estamos en su voluntad es que podemos percibir ese plan. Cuando andamos en el Espíritu es que podemos percibir su plan y podemos ver las cosas del pasado como ahora se van formando y van tomando forma para alabarle y agradarle a Él. Y al mismo tiempo nos va formando a nosotros para ir en este camino a la santidad. Y el mensaje yo lo titulo Guerra Espiritual. Quizá muchos de ustedes no tienen idea de lo que es la guerra espiritual. O si han escuchado, no han puesto atención realmente en lo que es la guerra espiritual. Nosotros somos seres espirituales, hermanos. Ahora por un tiempo corto estamos en este cuerpo físico, pero nuestra eternidad va a ser espiritual. Y nuestra eternidad puede ser en el infierno o en el cielo. Pero eso es lo que vamos a estar viendo ahorita. Pero es una realidad que este mundo es espiritual también. Y que hay una guerra allá afuera que nos impide percibir la bondad y la voluntad de Dios, que nos impide andar en su camino. Y en el pasaje de Efesios 6:12, si quieren ir ahí, hoy vamos a estar leyendo mucho la palabra de Dios, hermanos. Puedo ir a un solo capítulo, un solo versículo, pero es mejor, yo creo, que cuando lo reforzamos con otras partes de la palabra, para que no vean que yo solo la estoy malinterpretando, sino que la misma palabra a través de sus diferentes capítulos nos muestra y nos lleva a ver que es real. Para no torcer la palabra, hermanos, debe de haber un temor en nosotros por no hacer eso. En Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí nos habla de lo que es nuestra lucha, hermanos. Y si nos la está mostrando en la palabra, quiere decir que es real. No es algo que alguien se inventó, o simplemente porque a veces somos ignorantes y no la percibimos, no quiere decir que no existe, sino que es una realidad en nuestra relación con Dios, que va a haber esa batalla espiritual, porque el maligno está ahí listo para atacarnos. Y quisiera que fuéramos a Colosenses 1:9, por favor. Y en la palabra de Dios nos dice, del 1:9 al 23, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Es nuestro hermano Pablo hablando a la iglesia en Colosos. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios,
fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual Pablo yo fui hecho ministro. Y en sí, hermanos, nos está mostrando el Señor cómo vino a rescatarnos, el precio que pagó y cómo Dios Padre se agradó de Él. Vino a mostrarnos cuál fue el proceso y de dónde nos rescató. Esto es lo que nos está enseñando el capítulo. Nos está mostrando que estábamos muertos de nuestros delitos y pecados y que Él tuvo compasión de nosotros. Él tuvo misericordia de nosotros. Nos dice en su palabra también que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos, en los cuales anduviste en otro tiempo. Andábamos en pecado, hermanos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso lo pueden leer en Efesios. Y dice que todavía Él opera en los hijos de desobediencia. Ese mismo espíritu opera en los hijos de desobediencia, en los cuales nosotros también vivíamos en otro tiempo. Y creo que ahí es donde comienza nuestra lucha, hermanos. Cuando nosotros estábamos en este mundo, no representábamos ninguna amenaza, no representábamos ningún conflicto hacia Satanás. Él era nuestro Señor. Él era el que nos dirigía y nos regía. En Él buscábamos complacernos porque estábamos en este mundo. Suena fuerte, pero esa es la realidad. Pertenecíamos a Satanás. Andábamos como peces en el agua, hermanos. Éramos incapaces de ver las misericordias de Dios. Estábamos cegados en nuestro corazón y en nuestra mente. Estábamos duros. Por lo cual Satanás no veía en nosotros una amenaza. Pero ¿qué pasa cuando leemos en la palabra que nos dice que el Señor nos rescató de ahí, de la muerte espiritual, y nos ha dado vida y esperanza con Él? Y nos ha dado su palabra, y nos permite venir a Él en cada momento. Nos ha dado su Santo Espíritu que vive en nosotros. Ahí Satanás pierde la potestad sobre nosotros. Aleluya. Ahí pierde el señorío. Pero no quiere decir que nos va a dejar completamente. Él todavía quiere jalarnos. Y en ese proceso, hermanos, el Señor nos muestra en varios pasajes
Si quieren apuntarlos, solo puedo mencionarlos rápidamente. Efesios 5:1 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y ahí yo me pregunto, ¿qué nos falta para ser realmente imitadores de Dios? ¿Qué nos falta para realmente seguirlo? Porque es una realidad que Él vino y se manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo. Él se hizo hombre para que nosotros pudiéramos tener una imagen de Dios. Vino y sirvió y fue obediente al Padre y lo amó en cada aspecto de su vida y nos mostró su amor. Y aquí en Efesios 5:1, cuando nosotros leemos: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, a veces no lo podemos hacer todavía. Y ahorita vamos a seguir viendo por qué. Efesios 5:8 nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Realmente podemos reflejar la luz de Cristo en nuestras vidas, hermanos? Mucha gente ni siquiera percibe que somos cristianos. Somos insensibles. No mostramos realmente lo que el Señor hizo en nuestra vida. Seguimos mostrando nuestra naturaleza pasada. Hoy mismo en la canción de Santo, Santo, Santo cantábamos: brillando en la luz de tu gloria. Muchos de nosotros no brillamos, hermanos, porque no andamos en el Espíritu, en la voluntad del Señor. Y debemos de analizarnos en ese aspecto. En el versículo de Efesios 1:4 nos dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Yo sé que es un proceso la santidad, hermanos, pero Él ya nos apartó. El pecado ya no tiene poder en nosotros. Pero en nuestra relación, en nuestra vida, debemos ir adelante. Nuestra relación con el Señor, es cierto que caemos muchas veces, pero si caemos, nos levantamos, intentamos seguir aferrados en el Señor, pero no podemos ir hacia atrás. Muchos de nosotros, cuando vinimos a los pies del Señor, dejamos pecado, cambiamos nuestra vida en una forma radical y poco a poco lo hemos ido permitiendo de nuevo. Realmente ahí estamos retrocediendo en vez de avanzar en la santidad. Y es ahí también donde debemos analizarnos. Ver qué es lo que nos está impidiendo tener esa comunión con el Señor. Como leímos en Colosenses 1:22, nos dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Debemos de ser irreprensibles, hermanos, no solo delante del Señor. Empezamos con los de afuera, nos dice en la palabra que los de afuera ni los de adentro debe de haber alguna cosa que nos señalen, que nos hagan ver que estamos mal o equivocadamente. Debemos ser rectos, completamente rectos. Y yo sé que es un proceso. Yo sé que eso no es un cambio que vamos a poder lograr de un día para otro. Y como les dije, vamos a caer y vamos a levantarnos muchas veces. Pero la realidad es que debemos aferrarnos en el Señor. Para alcanzar esa santidad debemos desearla primeramente. Amén. Si no deseamos tenerla, no va a suceder. Debemos de actuar con propósito. Debemos tener una meta, una dirección. Somos apartados para Él, hermanos. Completamente apartados. Satanás, a lo largo de
la historia de la humanidad, Él ha tenido infinidad de tiempo para ir forjando este mundo, para ir forjando su mundo, donde mayormente reina el pecado. Nosotros es una realidad que estamos en este mundo y hemos sido influenciados en mucha manera por el mundo. El mundo le pertenece a Él, hermanos. Así nos lo dice la palabra. Nosotros, al crecer, la mayoría de nosotros no fuimos instruidos en la palabra de Dios. Muchos crecimos fuera de la iglesia. No empezamos a escuchar de la palabra hasta que ya éramos grandes. ¿Se dan cuenta todos esos años que tuvo el mundo, que tuvo Satanás para influenciar en nuestras vidas, en nuestras ideas, en nuestra mente, en nuestros anhelos, en buscar el éxito equivocadamente? Ha tenido años para irnos forjando de acuerdo a este mundo. Por eso es a veces tan difícil apartarnos completamente del pecado, porque hemos sido bombardeados con tantas ideas alrededor que lo único que hacen esas ideas es alejarnos de Dios. Hemos sido muchos criados sin el conocimiento de Dios, basados en las ideas de mi abuelita, de mi bisabuelita, de lo que iban creyendo, y a través de generaciones se fue impartiendo. Pero muchas de esas ideas estaban lejos de la voluntad de Dios. Muchas eran buenas, sí, pero gran parte estaban ajenas a la voluntad de Dios. Hemos crecido en el mundo siendo atraídos por el pecado. Cuando yo era joven, yo deseaba pecar. Era algo natural que estaba en mí. A veces sí tenía conciencia y decía, eso está mal. Pero gran parte del tiempo yo apagaba esa conciencia. Deseaba ser como todos los que estaban alrededor mío. Y muchas veces ellos me influenciaban para hacerlo. O porque ellos tomaban, yo quiero tomar, yo quiero ser parte de ellos. O porque ellos tenían muchas novias, pues yo también, yo quiero tener muchas novias. Quería ser alguien con lo cual ellos se sintieran orgullosos. Eso era andar en el mundo, influenciado por las ideas que este mundo nos ha permitido creer. Deseaba hacer lo malo. Muchos de aquí deseábamos hacer lo malo, porque no conocíamos una manera diferente. Hemos crecido arrastrando cadenas de pecado, hermanos, a través de generaciones. La mayoría de esas cadenas de pecado se basan en la idolatría. Ha habido tanta idolatría a través de nuestras vidas. Y basta con ver la historia de nuestro país, los que somos de México, y de otros países de Centroamérica también. Nos han enterrado en el corazón ideas que nos alejan de Dios, que nos llevan a la idolatría, y en las cuales a veces es durísimo salir, porque nos tienen agarrados en muchas de nuestras emociones, muchas de nuestras creencias. Es difícil romper esas cadenas. Vivimos en cadenas de vicios. Mi abuelo, yo sé que era un señor que era jugador. Por consecuencia, mi padre vino a ser jugador. Y eso añadiéndole otros vicios que vienen con el juego de apostar. El alcohol, las mujeres, la fornicación. Esas cadenas han estado en nuestras vidas también. Así es como Satanás fue forjando el mundo. Así es como estamos nosotros
A veces pareciera que es parte de nuestro ADN, con lo que hemos ya crecido, ya está en nosotros, ya está en nuestra naturaleza, que debemos pecar de esa manera. Así parece que estamos. Pero gloria a Dios que Él nos ha podido rescatar de eso, hermanos. Y como les dije, Él tiene un propósito. Él permitió muchas de esas situaciones para forjar ahora el carácter que ahora tenemos. Si nosotros realmente ahora nos damos cuenta de lo que hemos estado viviendo y de dónde nos rescató el Señor, ¿qué necesitamos hacer para cambiar eso? Para doblegar esa voluntad de la carne y doblegarnos ante el Señor y tomar su voluntad. Seguimos, es cierto, en el reino de Satanás. Seguimos en este mundo en el cual el Señor nos ha llamado a ser luz y sal. Tenemos un propósito para cumplir aquí. Y tenemos una lucha al mismo tiempo por estar en el reino de Satanás. Cada vez este mundo nos muestra una tolerancia más y más por el pecado. Nuestro pastor nos ha estado mostrando eso, nos ha estado enseñando sobre eso en las últimas semanas. Cómo cada vez es más natural para nosotros permitir pecado. Este país lo forjaron hombres que eran temerosos a Dios. Y ahora que tenemos leyes que aprueban homosexualidad, tenemos leyes que aprueban el aborto. Las siguientes leyes, ¿qué van a hacer? ¿Van a permitir los asesinatos? ¿Van a permitir violaciones? ¿Va a ser algo más natural todo eso? Pero eso es porque seguimos en este mundo y este mundo va a ir empeorando más y más. Pero no quiere decir que nos puede afectar a nosotros. Nosotros podemos hacer diferencia a través de nuestras vidas. Aunque nosotros estamos en el centro de batalla, podemos salir vencedores, hermanos. Porque nuestro Señor ya venció. Este mundo nos ha creado conceptos de cómo debe ser el hombre y la mujer y cómo deben de actuar. Si vemos en la televisión, ¿cómo nos muestra que deben ser los hombres? Altos, fornidos, guapos. Uno inconscientemente se crea esa idea en la cabeza. Si vemos las mujeres que salen en la televisión, en las revistas, ¿cómo son? Altas, delgadas, atractivas. El hombre se crea una idea de que así deben de ser las mujeres. ¿Y qué pasa cuando llegamos a nuestro hogar? Mucho de lo que hemos visto afuera no se compara con lo que hay en nuestro hogar. Y a veces viene desánimo, viene insatisfacción. Pero esas son armas de Satanás, hermanos, que nos llevan a creer cosas equivocadas. Nos muestran también cómo debe de ser el éxito, cómo un hombre es exitoso. Normalmente el éxito aquí lo definimos monetariamente, porque tiene una casa grande, porque tiene un auto nuevo, deportivo, caro, porque viste bien, porque le va bien en los negocios. El éxito del mundo no significa que es el éxito para Dios. El éxito delante de Dios es muy diferente a lo que es el éxito del mundo. Vivimos en una sociedad donde nos gusta comprar. Nos gusta comprar. Este país tiene el poder para hacer eso. La mayoría de los que están aquí tienen los recursos para hacer eso. Así que tenemos algo y al ratito ya se nos hace viejo y lo cambiamos. Y vamos así. ¿Y cuánta gente, por creer en esos estilos de vida, nos lleva trabajando horas y horas para cumplir con las obligaciones que eso requiere? De la casa grande, del auto nuevo.
Muchas veces el hombre trabaja 50, 60 horas para conseguir eso. ¿Y qué hay con el tiempo en su familia? ¿Qué pasa también cuando la mujer empieza a trabajar? Se empieza a dejar las obligaciones del hogar a un lado. Los hijos los empezamos a mandar a guarderías, que otros no los críen. Se vuelve una situación fuerte, hermanos. Al rato al trabajar los dos, ¿qué pasa? Ya no hay intimidad, ni espiritual, ni física. Y es donde viene la insatisfacción, donde empezamos a buscar lo que no tenemos en el hogar, en otros lados. Esas son las artimañas de Satanás. El hacernos pensar que necesitamos cosas y cosas, que hay estilos de vida. Normalmente cuando he leído la palabra, puedo ver que muchos de los reyes que fueron exitosos en la palabra tuvieron hijos que se perdieron y que resultaban mal. Incluso iban en contra de ellos. ¿Realmente estamos dedicando nuestro tiempo, sacrificando cosas para nuestra familia? Porque ese es el núcleo que el Señor nos ha permitido tener. Una vez que Satanás entra en la familia, Él la va a destruir. Él te va a destruir a ti también. Puede irte mal en el trabajo, pero si hay alguien en tu casa esperándote para darte ánimo, vas a estar bien. Si hay alguien que esté en tu casa recordándote la palabra de Dios y sus promesas, vas a estar bien. Aleluya. Pero ¿qué pasa cuando te destruyen tu familia? Afuera no vas a encontrar a alguien que te anime de esa manera. Esa es una de las estrategias de Satanás y debemos tener cuidado, hermanos, con lo que deseamos y las cosas que priorizamos. Hemos sido bombardeados últimamente más y más por mensajes en la televisión, en el internet, mensajes equivocados, mensajes que no glorifican a Dios, mensajes que mezclan mentira con verdad, de cómo es que nosotros debemos comportarnos afuera o adentro en la iglesia también. Hemos sido bombardeados y está ahí el internet, que normalmente en vez de una fuente de información parece que es una fuente de pecado. Es fuerte, hermanos, lo que podemos encontrar ahí. Y eso nos separa de la relación con Dios. Nos distrae también de leer su palabra. Muchos dedicamos más tiempo a revistas, al Facebook, a otro tipo de cosas y no a la palabra de Dios. La palabra de Dios la vamos a leer normalmente ya que estamos por dormir. ¿Y qué pasa cuando es eso? Muchos nos dormimos antes de terminar el primer capítulo. Esa es una realidad, hermanos, que no estamos priorizando en nuestra vida lo que es importante. Somos más susceptibles al ataque. Podría compartirles también que en nuestras fiestas festivas hay mucha mano de Satanás también, que nos llevan a desviarnos del propósito. En Navidad muchos creen en Santa Claus y en las cosas que muestra y nos hacen desviarnos de cuál es realmente el propósito de esas fechas. En la Pascua ya nos pusieron un conejo ahí, ¿no? Y se nos olvida que es un día para recordar el santo sacrificio de nuestro Señor. A eso hemos sido expuestos, hermanos, a través de este mundo. Y sigue trabajando en él. Sigue sacando ideas con la cual quitar nuestra mente del enfoque de estar en él, de servirle. En la misma iglesia, él ha metido sus garras. Hay pastores que no enseñan la palabra de Dios. Hay gente que dice conocerlo y tener una relación estrecha
y que está guiando a otros al infierno. Por eso nosotros debemos de ser sensibles y ver lo que se nos está enseñando en la palabra de Dios. No simplemente creerlo. Cuando alguien viene a escuchar al pastor o escucha una predicación de alguien más, ¿cuál es el propósito de escucharlo? ¿Nada más para saber si sí sabe? ¿Para ir y estar de acuerdo con él? ¿O van con un espíritu sensible a ver qué es lo que el Señor nos quiere mostrar y quiere que cambiemos de nuestra vida? Muchos no lo hacemos y yo no lo hice por años. Venía a ver qué predicaba nuestro pastor para a veces salir y criticar lo que decía o no estar de acuerdo. Hubo otra época que venía y me daba casi por dormir aquí. Pero ese es otro plan de Satanás. Yo venía fresco en las mañanas y todo, y llegaba aquí y me empezaba a dar sueño, un sueño tremendo. Es una realidad que Satanás también nos ataca de esas maneras, hermanos. Hay espíritus susurrándonos que obremos mal, trayéndonos pecado que hemos cometido cuando queremos estar en la palabra de Dios. Cuando estamos en oración, ahí vienen esas voces que nos están diciendo y nos están acusando. Pero debemos de estar sensibles a su palabra y en ese momento clamarle al Señor que Él nos limpie. Confesar el pecado si es que no lo hemos confesado. Y pedirle al Señor que Él nos guarde y nos proteja. Porque Él ya ha vencido, hermanos. Él no nos dio esta vida para que vengamos a sufrir o estar batallando. Él nos dice que nos iba a dar su paz. Pero esa paz necesitamos anhelarla y desearla. Y pedírsela a Él, clamándole a Él. Leía sobre Él en la palabra cuando los discípulos no pudieron sacar un demonio. Y vino el padre del endemoniado y le dijo a Jesucristo. Y nuestro Señor reprendió a sus discípulos diciéndoles, hombres de poca fe. Y dijo, este género solo se saca con ayuno y con oración. Y se refería para mí más a la fe. Al tener fe, ¿cómo es que vas a conseguir fe en el Señor? Deseándola, hermanos. El ayuno y la oración muestran dependencia en el Señor. Muestran que no podemos conseguir nada por nuestras fuerzas, sino en las de Él. Debemos dejar de obrar por nosotros mismos y dejar que Él obre en nosotros y hacer su voluntad y no la nuestra. Nos dice la palabra que Satanás está listo como león rugiente para aprovechar nuestra debilidad. Y nos dice en Santiago 1:14, si quieren buscarlo. Que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Satanás nos va a venir a tentar en donde somos débiles, hermanos. No donde somos fuertes. Nos va a tentar a pecar en donde fallamos la mayoría de veces. Esa es una realidad. Él es el que nos acusa delante de Dios cuando caemos. Y el que nos hace sentir sucios e inmerecedores de la gracia del Señor también. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que cuando estamos en la palabra de Dios nos vienen esos pensamientos que nos recuerdan de dónde nos sacó el Señor? Y en vez de atraernos a la palabra, nos hacen sentir impuros. Me ha pasado a mí que a veces hay días por diferentes situaciones, yo no leo, no estoy en la palabra de Dios.
Y al siguiente día a veces me cuesta trabajo venir y abrirla otra vez porque me siento que no cumplí, me siento inmerecedor. Ese es Satanás que nos está metiendo esas ideas en nuestra cabeza. Ahí nos está atacando, hermanos, para alejarnos más y más. Pero gracias a Dios que ha habido otras ocasiones que también he dejado de leer. Y en vez de que venga ese ataque, cuando estoy sumiso a Él, viene una hambre por leerlo. Y ya no puedo estar quieto. No puedo empezar mi día sin abrir su palabra. Son los dos lados, hermanos. Pero para eso necesitamos nosotros desear en cuál debemos o en cuál queremos estar. ¿Cómo nos afecta realmente sus artimañas, las cosas de este mundo? Si nos dice la palabra que el Señor empezó la buena obra en nosotros y Él la va a terminar. Esa es una realidad y que estamos en un proceso de santidad. Esa es nuestra meta, la santidad. Y muchos se podrían preguntar, pues entonces, ¿cómo es que me afecta estar expuesto a eso si el Señor ya empezó su obra? Cuando era niño me gustaba ver las luchas en México y normalmente había dos bandos, el técnico y el de los rudos. Y era divertido. Y había unos luchadores que eran los rudos, normalmente no respetaban las leyes, no respetaban las reglas. Así que golpeaban a sus oponentes, los ensangrentaban, los fauleaban, los dejaban miserables. Ellos terminaban ganando la lucha, aunque terminaban todos golpeados, a veces en el piso, a veces inconscientes. En nuestra lucha, hermanos, podemos terminar de pie o podemos terminar tirados, zarandeados, golpeados. Cada uno decide cómo quiere terminar. Y eso es porque el Señor ya nos tuvo misericordia. Esa es la realidad. Vamos a terminar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a estar alabando al Señor. Es lo que nos dice en su palabra cuando estemos en su presencia. Ya tenemos a su Santo Espíritu ahora. Ya tenemos una relación con Él. ¿Por qué no empezar a alabarlo desde ahora, completamente con nuestra vida? Si eso es lo que vamos a hacer por la eternidad, ¿por qué no empezarlo desde ahora? ¿Qué nos lo impide, hermanos? ¿Qué garras de Satanás todavía nos están jalando a su mundo? Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esto es más que nada para reflexionar, hermanos. ¿Nosotros somos amigos del mundo? ¿Somos más atraídos por las cosas del mundo? ¿O somos atraídos por las cosas de Dios? ¿Dónde está nuestro balance? No debe de haber balance. Debe ser radical nuestra respuesta. Debemos cambiar, hermanos. Santiago 4:7, hermanos, ahí adelante, nos dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Ahí está la palabra que nos da el Señor. Él dice que no nos va a tentar más de lo que podemos soportar. Que no nos va a dar más de lo que podemos soportar, porque Él no nos tienta. Satanás es el que nos tienta, pero el Señor nos ha dado la salida. Debemos resistirlo. ¿Y cómo lo resistimos?
recordando las promesas de Dios, recordando su palabra. Y hay un versículo que nos hace recordar eso, hermanos. Romanos 8:38, que nos dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Tenemos esa promesa, hermanos. Así que la estrategia de Satanás no debe de afectarnos. Así que las corrientes de este mundo no deben de jalarnos. Debemos de enfocar en Él y nada más que en Él. Si hay alguien esta mañana que quiera apartarse de las garras de Satanás, debemos de arrepentirnos primeramente del pecado que hemos cometido, hermanos. Declararlo a Él y someternos a Él, al Señor. Porque Él es el que nos perdona y el que nos limpia de toda nuestra maldad. Si tú ya estás cansado de vivir en este mundo y que cada vez te absorbe más y más, es tiempo para clamarle al Señor, que nos limpie, que Él nos restaure, que Él nos permita entender realmente cuál es su voluntad. En el versículo de Colosenses 1:9 hay una oración que se me hizo tan tremenda. Una oración que hacía Pablo y nos dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esa debe ser la oración de nosotros, por los hermanos y por la gente que no conoce del Señor. Que el Señor nos permita entender cuál es su gracia, cuál es su voluntad, cuál es su sabiduría. Que Él nos permita conocerlo a Él plenamente para desearlo, para estar con Él, para vencer esas cadenas de esclavitud que nos han estado atando por años y generaciones, y que en este punto de nuestra vida todavía nos siguen jalando y no nos permiten ir completamente en la voluntad del Señor. Ese debe ser nuestro anhelo, hermanos. Que el Señor siga perfeccionando su obra en nosotros, para agradarle y alabarle a Él, exaltarle y ser la luz que Él nos dice que seamos, ser la sal que Él nos ha dicho en su palabra que seamos. Los reto, hermanos, a que tomen decisiones en su vida y hagan cambios y que se comprometen, y que no solo lo digan, sino que lo escriban o lo compartan a un hermano. Digan: yo voy a dejar de hacer esto porque eso no agrada al Señor. Porque de otra manera nosotros somos autocomplacientes. Sentimos pena a veces por nosotros y no lo cumplimos. Pero que sea para el Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre bueno, Padre eterno, bendito y alabado sea, Señor, porque eres grande en gran manera y no te conocemos, Señor. Bendito y alabado sea, Señor, porque eres excelso, sublime, poderoso. Eres santo, santo, santo. Que no encontraste otra forma más grande de mostrarnos tu amor que dando a tu Hijo unigénito. Gracias, Señor, por esa muestra de amor tan grande, tan suficiente. Gracias, Señor, porque
reconocemos que estábamos yendo en contra de ti, de tu palabra, de tu voluntad, que éramos tus enemigos, Señor, que estábamos muertos, insensibles a tu palabra, a ti, a tu designio, que queríamos seguir en este mundo, Señor. Y tú, Padre Santo, nos tuviste misericordia, nos levantaste, nos limpiaste, Señor, y nos sigues limpiando de nuestra maldad, de nuestro pecado. Gracias, Señor, porque sabemos que podemos descansar en ti, Señor, porque sabemos lo que dice tu palabra, que tú no echas fuera al humilde, al que tiene el corazón contrito, humillado delante de ti, Señor. Queremos venir a ti, Señor, clamando la necesidad que tenemos de ti, Padre Santo. Y que tú, Señor, seas el que obres en nuestra vida y no el maligno. Gracias te damos, Señor, porque tenemos esperanza contigo, Señor. Y sabemos que tu Espíritu está con nosotros. Permítenos ser llenos del Espíritu, Señor, para conocer tu voluntad, Señor, para agradarte a ti, para exaltar tu nombre y publicarlo y llevarlo a aquellos que no te conocen y que viven en las garras del pecado, Señor. Danos la fuerza, Señor, y la convicción que necesitamos para eso, para exaltar tu nombre, Señor, para exaltarlo, para glorificarlo, Señor, para engrandecerlo, porque solo tú eres digno, Señor, de toda gloria, honra y alabanza, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio en la cruz que nos limpia, Señor, y nos permite tener relación contigo. Gracias, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, oramos, Padre. Bendito y alabado seas. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.